Babel Latino. Un saludo, buen día, un saludo desde la plataforma Babel Latino, un saludo desde Italia. Babel Latino es una plataforma de comunicación que se ha convertido en estos días en un puente de información entre Europa y América Latina sobre el tema de la emergencia sanitaria y también sobre el contexto social y político que los países latinoamericanos están viviendo en este momento. Sabemos incluso que en algunos países hay problemas sociales por la conjuntura política, problemas de censura, problemas de represión incluso. Y así que es fundamental entregar una información que sea lo más posible libre e independiente. Hoy día estamos con Bolivia. Nuestros invitados serán todos de Bolivia. Y Bolivia, que ha pasado y ha sufrido en el pasado noviembre un golpe de Estado. Un golpe de Estado que ha culminado con la masacre de Sencata, por la ciudad del Alto. Y un golpe de Estado que ha formado un gobierno supuestamente de transición, que pero en realidad es un gobierno de otra clase. Y este gobierno ha tomado medidas de represión. Es un gobierno hecho por los mismos terratenientes, emprendedores, oligarcas, que son de repente el verdadero virus en América Latina y que afectan desde el tiempo de la colonia a todo el continente. Entre la herramienta ideológica han utilizado el racismo con medidas xenófobas y han violado, han quemado y han usurpado a los símbolos de las culturas originarias. Uno entre todo a la huipala, a la pollera, y han levantado a la Biblia como si fuera ametralladora de sus soldados, profanando en sí el Evangelio. En realidad es un mensaje de paz y de inclusión. Bueno, entre las medidas totalmente inadecuadas que algunos países en América Latina se están tomando, incluimos también Ecuador, que seguramente necesita de más atención. Dedicaremos también un evento para este hermano país. Entre aquellas medidas, decías, hay algunas que son totalmente ineficaces, otras que son peligrosas para el mismo pueblo. Pienso, por ejemplo, al caso de Bolivia, donde se prohíbe en alguna situación la participación de aquellos médicos que han tenido la oportunidad de aprender y desarrollar su conocimiento y experiencia en Cuba, junto con sus colegas cubanos. Y los mismos colegas cubanos, los mismos médicos cubanos, son los que están aquí, ahora, en Europa, en nuestros hospitales, comprometidos junto con nuestro personal sanitario, en la lucha, una lucha valiente, una lucha totalmente voluntaria y un ejemplo de solidaridad para todo el mundo. Bueno, yo no le quito más tiempo, tenemos muchos invitados. Este es el contexto, que es un contexto difícil, complicado, donde el tema sanitario se cruza con el tema social en forma evidente. Voy presentando a nuestros invitados, empezando con Gonzalo Lascano, viceministro de Seguridad Ciudadana en el anterior gobierno,
Jorge Richter, politólogo. Acabamos de leer un artículo suyo, un contributo que explica en forma muy clara la situación de los ciudadanos bolivianos en la frontera, abandonados en la frontera con Chile. Andrés Huanca, que es antropólogo y representante de los movimientos juveniles en Cochabamba. Marlene Lascano, que es activista en redes sociales, miembro del grupo guerrero del Arco Iris. Esperamos también a que se une con nosotros a Eva Chuquimia, cónsul general en Madrid hasta el noviembre 19 y anteriormente cónsul en Milano para Bolivia. Las mujeres están jugando el papel principal en este drama, en el drama sanitario como en el drama social, y queremos recordar una entre todas a Patricia Hermosa, detenida política en la cárcel de Obrajes en La Paz. Bueno, Gabriela, te paso la palabra para entregar a la vez la palabra a nuestro primero invitado. Muchas gracias, compañero Paolo, por ese marco, por ese contexto en el que vamos a presentar a los compañeros. Iniciaremos con Jorge, pero antes de darte la palabra, Jorge, recordarles y pedirles que nos enmarquemos en una exposición, en compartir, ¿no es cierto?, por 10 minutos seguidos para tener la posibilidad luego de hacer un conversatorio con el resto de participantes que en este momento no están inscritos como los principales charlantes, ¿no? Pero está claro que la idea es que podamos también dar palabras democratizando el espacio al terminar, y por lo tanto les pedimos que aquello que no alcancen a comentarnos durante los primeros 10 minutos, pues lo podamos agregar después en el marco del intercambio con todos los compañeros y las compañeras. Entonces, yo les avisaré cuando se acerca el término de la palabra de cada uno por chat, por lo que les pido que estén atentos al chat y puedan cerrar cercano a esos minutos, ¿vale? Vamos a empezar entonces, como indicó Paolo, con el politólogo Jorge Richter. Probamos el audio, por favor, Jorge, si te voy a activar ahora. Si puedes. Ah, ya estás, muchas gracias. Sí. Pues bien, un cordial saludo a todos. Paolo, Gaby, muchas gracias por la invitación. Brevemente, para que esto pueda tener intercambio y esto le dé una mejor dinámica y sea más productivo para todos nosotros. Yo en esta crisis viral básicamente veo dos grandes bloques y dos elementos que son fundamentales y que requieren nuestra atención. Específicamente en Bolivia, la crisis sanitaria se mueve en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la compra de equipos y en el ámbito de la cuarentena y las capacidades que pueda tener el gobierno para lograr la obediencia de la población y las formas en las que esta población puede desarrollar conciencia para mantenerse en casa. Ese es un elemento. Y el otro elemento es un poco la sociedad que nos va, que ya podemos ir pergeñando algunos elementos, la sociedad que vamos a tener en el post-coronavirus. Rápidamente. El escenario en estos tres primeros elementos de la crisis sanitaria, que además es una crisis sanitaria que ahora se entrecruza con la crisis política irresuelta que tenemos en Bolivia desde noviembre del año pasado, que es una crisis irresuelta fundamental y peligrosamente en la polarización que ha quedado en el país, en dos grandes sectores sociales que están confrontados y que necesitaban ir resolviendo sus problemas, que son históricos, que no iban a concluir con el proceso electoral únicamente, sino con un proceso de pacificación que no hemos ni siquiera comenzado en el país. Un proceso de pacificación que urge que sea inclusivo fundamentalmente y que nos reconozcamos que en Bolivia convivimos diferentes estamentos sociales, de razas, culturales, identidades, etcétera, y que es importante poder encontrar mínimos de consenso para pacificar la sociedad. En ese marco, el elemento electoral era solamente una cuestión administrativa para nombrar o cambiar al nuevo encargado del Poder Ejecutivo.
En otro lado aparece ahora esta crisis sanitaria que se interrelaciona de forma negativa con la crisis política y en una crisis que ya también está asomando su presencia, que es la crisis económica. Entonces, la crisis sanitaria, les decía rápidamente, trabaja sobre 3 elementos fundamentales. La prevención en Bolivia ha sido absolutamente nula y lo que hemos tenido ha sido una cuestión discursiva de parte del gobierno, con mucho histrionismo fundamentalmente, que señalaba que el país estaba preparado para esto. Cuando la realidad toca nuestras puertas y a nuestra sociedad, vemos que no tenemos la preparación suficiente. Porque la preparación en realidad, países que lo han hecho en la región, pasa por los reactivos para poder aplicar los exámenes de diagnóstico, pasa por los respiradores mecánicos para poder atender a aquella gente que llega en situación crítica, afectada en las vías respiratorias, y pasa por tener las camas suficientes en las unidades de cuidados intensivos. Y ninguno de estos 3 elementos hemos podido resolver desde enero a la fecha. Por ejemplo, Chile, que también vive una crisis política, en el mes de enero esta crisis política arreciaba con mucha fuerza. Ellos son el país que más pruebas rápidas realizan, tienen respiradores mecánicos que han adquirido y han equipado hospitales que tenían previsto entregar hacia mediados de año, pero han acelerado esto, en un marco de manejarse preventivamente y de haber tomado en serio lo que significaba la crisis con los primeros indicios e información que generaba en Chile. Por ejemplo, Alemania, el 6 de enero conforma un gabinete de observación y de análisis permanente a lo que hacía China, y lo que determinan ellos es análisis rápido y análisis en cantidad. Inexplicablemente en Bolivia han dicho que la Organización Mundial de la Salud les ha aconsejado que no hagan análisis y testeos rápidos. Somos el único país en el planeta al que le han aconsejado eso. El segundo elemento es la compra de equipos. La compra de equipos se anuncia desde el gobierno, pero no tiene fecha de arribo al país. Se dice también que en aproximadamente 12 días podemos tener el pico de contagios en Bolivia. Y los equipos no han llegado. Y cuando se pregunta por los equipos, se dice que estos estarán en 15 días más. Siempre es en 15 días más. Siempre los equipos ya han sido comprados, pero la información respecto a esto no la tiene el país. Información que hable de cuáles son las características de ese contrato, la empresa. Son compras de excepción, eso lo entendemos y aceptamos todos, pero está absolutamente claro que necesitamos saber a qué empresa se compró, cuándo llegan al país, en qué lugar nos los van a entregar, porque tenemos que tener información clara en el sentido de que si yo tengo la mala fortuna de ser contagiado, tengo que saber que el país, el Estado, me está protegiendo porque tenemos ya la suficiente fuerza sanitaria, estructura, etcétera, para poder atender medianamente estas emergencias. Y ahí, ¿qué es lo que quiero decir? Que el país no desarrolla una política de información transparente. No son importantes las características de los contagios, o si lo son, no es el dato mayor, para que se le presente al país de forma permanente, estructurada, constante todas las noches. Lo importante es que le digan al país si tiene verdaderas capacidades. Nos dijeron que teníamos capacidades y que estábamos listos para enfrentar esto. Somos el país que ha hecho menos testeos y exámenes de diagnóstico. No pasamos de los 600 a la fecha. El otro aspecto es la cuarentena. La cuarentena en Bolivia ha sido asumida como una medida rápida. ¿Es una medida positiva? Es una medida positiva y necesaria. Pero hay países que tienen características específicas como el boliviano. Entonces, las cuarentenas importantes que se han realizado en otros lados tienen un elemento poblacional que se toma en cuenta y un elemento territorial. No es lo mismo el Alto, no es lo mismo la zona sur de la ciudad de La Paz que la zona norte o la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Ahí hay una cuestión cultural y de realidad socioeconómica muy particular que se tiene que tomar en cuenta al momento de realizar una cuarentena. Es fácil realizar cuarentenas en 800 metros cuadrados de vivienda y es muy complejo realizar una cuarentena en un espacio
de 6, 7, 8, 10 metros cuadrados donde viven 5, 6, 7 personas, ¿no? Esto no se ha tomado en cuenta porque el criterio es absolutamente militarista y policial. La cuarentena tiene que ser obedecida y no tenemos posibilidades porque discursivamente hay algo que es una causa noble, que es importante, se está protegiendo la salud. Pero la salud se protege de distintas maneras. En esto también tenemos una dificultad. Y esto tiene un corolario y unos efectos colaterales, que es la concepción de Estado policial que se está implementando y que ya se discute en el mundo, pero que se ha implementado en Bolivia a consecuencia de esto que Pablo señalaba, ocurre en noviembre, que es un golpe de Estado. El golpe de Estado tiene dos factores de poder sobre los cuales se asienta: Policía Nacional, Fuerzas Armadas fundamentalmente, instituciones de justicia, Corte Suprema, Tribunal Constitucional. Controlando esas instituciones y también con un lazo con una línea sobre el órgano electoral, controlando estas instituciones y estos factores de poder, lo que queda es construir una sociedad policial, un Estado, policial controlador. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, y que la muestra mayor va a ser la ciudad de Santa Cruz. Podemos tener una cuarentena, perfecto. No es territorializada y no es bajo perspectivas poblacionales, ese es un tema pendiente. Pero si no tenemos los equipos, no tenemos los reactivos para realizar pruebas, no tenemos los respiradores, la cuarentena es absolutamente insuficiente. Entonces da a pensar de que esto, adicionalmente al tema del coronavirus, tiene una explicación que es política sobre el proyecto político conservador, hegemónico, inmediato que están conformando en este país los sectores conservadores en Bolivia con la candidatura de Juntos. Y finalmente, ¿qué es esto que nos puede venir y que tenemos que debatir? Las características de estos gobiernos autoritarios y estos gobiernos controladores de cada una de las acciones de la vida privada y restrictivos de la libertad, de las libertades básicas de la sociedad, porque esa es una democracia, o que tiene un armazón democrático, pero que es, insisto, restrictiva de las libertades y de las libertades amplias. Estoy hablando también de los derechos que puede tener la sociedad. Y en ese estado policial, vigilador de cada uno de los bolivianos, el tema de la pacificación y de la polaridad social no va a poder ser resuelta. Va a ser impuesta una solución que termina siendo también policial y de Fuerzas Armadas. Y el otro tema, dos cuestiones, rápidamente. El capitalismo, se está discutiendo esto en el mundo, el capitalismo, decía Zizek, por ejemplo, va a sufrir un golpe mortal. Y le respondía, y le han respondido, se me ha ido el nombre del filósofo surcoreano, Byung Han, creo que es, que esto no va a ocurrir. Y ahí Pablo también lo ha debido leer, Agamben también habla de los estados de excepción. Esto es lo que vamos a discutir un poco, pero en Bolivia en carne propia, porque tenemos el golpe de Estado y eso posibilita rápidamente que haya un Estado autoritario. El sistema capitalista no va a ser una pausa. Una vez que resuelva el tema del coronavirus, que no es una cuestión propia del sistema capitalista, una vez que lo resuelva, va a seguir su marcha y con muchísima fuerza. Pero hay que hacer unas observaciones acá. La salud es uno de los anexos del sistema capitalista y esto es absolutamente inaceptable. La salud tiene que tener su vértice fuerte en el Estado, con políticas de Estado absolutamente también fortalecidas. La educación también empieza a formar parte, la educación de privilegio empieza a formar parte del sistema capitalista, ya se ha convertido en un negocio. Y esto también tiene que formar parte del Estado. Cuando uno estudiaba, ya hace muchísimos años, hace 20, 25 años atrás en la universidad, siempre terminábamos diciendo las áreas estratégicas en manos del Estado, las áreas productivas pueden ser privadas. Y se hablaba y se repetía la educación, la salud y recursos naturales en manos del Estado. Esta es la muestra palpable
de que la salud no puede ser un negocio, no puede quedar convertida a salud de privilegio, sino que tiene que estar concentrada fundamental y prioritariamente en manos del Estado. Y este es uno de los elementos que el sistema capitalista sí va a tener que discutir. El sistema capitalista necesita el movimiento de los ciudadanos, que se traduce también en el movimiento de las empresas y de las transnacionales. Pero va a tener que perder algunas áreas de influencia, por ejemplo, la salud y, por ejemplo, la educación. Y lo último, en mi perspectiva, el virus no va a producir la revolución que muchos están esperando. El virus va a pasar y el capitalismo está empezando a mostrarse transversal en todas las sociedades. No es un deseo, no es un gusto, no es con gusto que uno lo pueda decir, pero es una realidad. Lo que sí necesitamos es una revolución del comportamiento de los ciudadanos y de la conciencia de los ciudadanos y de las poblaciones. Y esto es muy complejo de lograr, y no tengo grandes expectativas en que consolidemos después de esto una sociedad más solidaria. El capitalismo va a venir con toda su voracidad, y su voracidad significa pocos derechos, pocas políticas sociales, poca atención al medio ambiente, poca atención a los nuevos movimientos de feminismo, de igualdad de derechos, etc. El capitalismo va a tratar de reactivarse y de recuperar lo perdido. Entonces, esto, Paulo, Gaby, un poco y a los demás compañeros, un poco como manera introductoria, y si lo vamos discutiendo con los otros aportes que haya. Gracias. Muchas gracias por tu análisis, por esa lectura desde la crisis de la salud, en el marco de la crisis política que sabemos están viviendo en Bolivia. Sin duda que has entregado una serie de elementos a los que me imagino que vamos a poder hacer alusión con los otros ponentes. Invitaría a que nos acompañe ahora la compañera Eva, y posteriormente, si se encuentra Andrónico. Luego vamos a seguir con la compañera Marlene, Gonzalo y Andrés. Bueno, para que vayamos fijándonos en el orden, idealmente por 10 minutos, compañera Eva, si estás lista, te damos la bienvenida y tienes el uso de la palabra. Yo creo que otro aspecto no menos importante es de los bolivianos que están en el exterior, es decir, principalmente en la ciudad de Bérgamo, donde todavía existen algo de 22.000 bolivianos en toda la provincia, y en Madrid, que ha sido una ciudad también más atacada, Castilla-La Mancha, donde todavía hay 33.000. ¿Qué rol ha jugado el servicio exterior, en este caso los consulados? Claro, no es un trabajo directo de las embajadas, pero sí de los consulados. Yo soy testigo de muchos casos aquí en Madrid que no se ha visto ni siquiera de propios funcionarios que han estado con el COVID. Una de ellas ya salió, funcionarios, quiero decir, de la Cancillería aquí en Madrid. Entonces eso también deja mucho que decir el papel en el marco de la política exterior, cuando se dice que el ciudadano residente en el exterior es una prioridad, ¿no? Y creo que este aspecto de los propios bolivianos que se han batido por sí solos, ellos han tenido que recaudar a través de asociaciones para ver el tema de la cremación, porque obviamente no lo podían trasladar a Bolivia de ninguna manera. Y claro, muy difícil en mucho sentido. Creo que el 60 o 70% de todos los bolivianos que están trabajando en diferentes aspectos, sea de construcción, labores de casa, etcétera, están siendo afectados. Y entre esos son la mayoría latinoamericanos, siempre extracomunitarios. Creo que eso es un tema que yo le decía a uno de los compañeros de los candidatos, en todo caso, del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, que tomen en cuenta
este aspecto, no solamente en la propuesta, sino también a través de los 2/3 que tenemos todavía en el Congreso, hacer una petición de informe oral, una interpelación, porque creo que eso es democracia, ¿no? Decir exactamente el rol de cada uno y qué está haciendo en el marco de la fiscalización que puedan tener. Algo que se ha visto, que creo que había que considerar, nosotros totalmente, dejando a sus niños de lado. Ha sido muy doloroso las últimas 2 semanas en la ciudad de Bérgamo. La mayoría de las bolivianas trabajan con personas de casi la tercera edad en Bérgamo, que conoce Paolo, y claro, sus jefes han fallecido prácticamente. Con la ausencia significa que al fallecer han perdido también su fuente laboral. Entonces el post-coronavirus también se viene algo que para las mujeres de casi tercera edad, que llevan por la tercera o cuarta generación en Bérgamo, van a hacer un retorno voluntario y forzoso a nuestro país. Eso podría decir en relación a este aspecto. Y después quisiera más, en todo caso, escuchar, no sabía qué exactamente iba a intervenir, Paolo. Gracias. Excelente, Eva. No te preocupes, que son muy valiosas todas las experiencias que cada uno de ustedes, compañeros que están allí, pueden aportarnos. Te agradecemos, Eva. Le damos la palabra ahora al compañero Gonzalo. ¿Te encuentras por ahí, Gonzalo? Sí, te escuchamos, Gonzalo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Primero saludo a todos quienes están allá, escuchando, viendo, a Paolo, a Gaby, ¿no? Bien, para ser más directo el tema, pues yo quiero partir de un tema, de un punto, digamos, de un título que que he puesto a este tema, y que dice, a ver, la salida de esta crisis ya no es cuestión del destino, sino es cuestión de un pacto, ¿no? Entonces, bajo este título, yo he podido dejar un mensaje también. Y este mensaje, pues, también a manera de introducción, digo que es un logro, ¿no?, de este gobierno del MAS, ¿no? El generar excedentes, el redistribuir, el ahorrar, el reinvertir en el desarrollo en estos últimos 14 años. Pero este gobierno transitorio, ¿no?, queriendo hacer gestión, no ha sabido utilizar la industria, los recursos, ni el modelo económico que se ha desarrollado en todo ese tiempo. Entonces, esto, al no poder utilizar, no ha podido mitigar los efectos de esta crisis, ¿no? No ha podido enfrentar, porque no tienen plan, no tienen absolutamente nada, absolutamente improvisados en el tema. Entonces, a eso, para querer controlar este tema, la presencia del ejército y la policía en las calles, ¿no?, han continuado casi de manera sucesiva lo que iba ocurriendo en noviembre. De noviembre, pues, con el golpe de Estado, bueno, esto viene en las calles, pues, militarizadas, bueno, con policías, y este año continúa lo mismo, y aprovechan este tema de la pandemia, la crisis sanitaria, como para poder, como posesionarse en la calle, ¿no? Y este hecho, armados hasta los dientes con tanques, bien armados con fusiles, con chalecos de seguridad y todo, nos recuerda algo esto, ¿no? Hace muy poquito que estamos saliendo, todavía no solucionado el tema de la dictadura, pero bueno, de esta forma nos recuerdan lo que está pasando. Para desarrollar este tema, este momento, pues yo he puesto unos 3 puntos, ¿no?, que son necesarios, como a nivel internacional han tratado de frenar, combatir el tema de la pandemia. Con 3 casos, ¿no?, cómo ha sido la contención, la mitigación y la supresión. Cada país ha utilizado la mejor técnica, digamos, el mejor mecanismo para contrarrestar esta crisis, ¿no? Entonces, de estos mecanismos derivan, digamos, ya los 3 puntos que voy a desarrollar, como ser estas medidas restrictivas que se han implementado, ¿no? Las medidas restrictivas, muchos dicen si se debe mantener o no se debe mantener. Y el segundo punto serían los motivos
que el gobierno está buscando, quiere darle un tinte político a lo que está pasando, a esa crisis internacional en nuestras fronteras y algunos movimientos internos, ¿no? Que el gobierno dice que son motivados por la oposición boliviana, supuestamente para romper la cuarentena. Quiere darse motivos para continuar militarizando, ¿no? Y el último, pues, el impacto económico, ¿no? De esta crisis, tras de esta crisis, cómo enfrentar. Entonces, frente a ese tema, pues hemos visto que el tema de la contención, ya desarrollando el tema, la contención ha asegurado que todos, como se ha utilizado en Hong Kong, en Japón, en Taiwán, en Singapur, en esos lugares, pues ha ocurrido de que este tema de la contención o la forma de enfrentar este virus mediante la contención deben identificar a todas las personas, ¿no? Tienen que estar identificadas, controladas y aisladas. Entonces, esto es lo que han aplicado en Asia y esto es lo que no se ha aplicado en Europa, ¿no? En Estados Unidos, en Italia y en España. Entonces, han prohibido viajes, ¿no? Han prohibido viajes cuando ya este problema de la crisis o este virus ya estaba triplicado en sus partes. Entonces, este tema de la contención es de un ataque inmediato. El tema de la mitigación, requiere otro tipo de procedimientos, más trabaja en tema de pruebas sobre la población que ya esté contaminada, ¿no? Hacen los rastreos, las cuarentenas, los aislamientos, ¿no? Para tratar de aplanar las curvas de crecimiento e ir bajando, ¿no? Entonces, y el otro mecanismo sería la supresión. Esta supresión, como dicen los expertos, pues tratan de ir un paso más allá, o sea, de apagar el brote, pero chocando, aislando, ¿no? De manera frontal. Entonces requiere un fuerte distanciamiento social para disminuir esta tasa de crecimiento y además que se extinga. Entonces, estas medidas siempre todas ellas requieren cerrar las empresas, las tiendas, los negocios, transporte, escuelas, en fin, y generar mecanismos de logística por parte del Estado. Entonces, estas tres formas de enfrentar, queríamos un poquito saber, también quería saber cómo han ido enfrentando cada uno de los países y qué mecanismos se pueden utilizar. Y frente a este tema, frente a estas tres formas, digamos, generales que se han utilizado, en Bolivia, cómo hemos ido desarrollando, cómo hemos ido aplicando, ¿no? Lo nuestro, ya hemos indicado de que en el mundo, pues especialmente en la región, en Sudamérica, en Brasil creo que se ha detectado en el mes de febrero digamos, se ha encontrado a la primera persona con contacto oficial en Brasil, en febrero, creo que es el 6 o el 26 de febrero. Entonces, a partir de aquello, en diciembre sabíamos que esto ya ha empezado y todos estaban indicando y empezando, ¿no? a tomar sus recaudos necesarios. Pero en el país han dicho que tenían todo, pero al final no tenían absolutamente nada. Entonces, frente a este tema, sabemos cuánto peor es la situación, ¿no? Peor es el distanciamiento social, pero eso es por culpa de la falta de aplicar o la contención, o la mitigación, o la supresión. Entonces, cuanto más antes también se imponga, ¿no? Entonces, menos tiempo vamos a necesitar de estar encerrados. Entonces, cosas como ha ido entendiendo el gobierno, pues aquí voy a tratar de desglosar rápidamente estos tres puntos para saber si estas medidas restrictivas se deben mantener o ya no, ¿no? Entonces, todos partimos de que el Estado de Derecho en cada uno de los países, porque yo me voy a aplicar más a este tema digamos, por un poco más de mis conocimientos en seguridad, ¿no? Pues hablar un poco de los órganos del Estado que tienen la obligación de garantizar la vigencia de los derechos. Entonces, esto quiere decir que en esta época de crisis debemos atender tres cosas básicas, que es la vida, la libertad y la salud pública. Y todos los órganos deben estar comprometidos en controlar esos temas, ¿no? No suprimir y no restringir más allá de lo necesario, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales en ningún momento de este periodo de cuarentena deben ser desconocidos ni suspendidos. Entonces, ni siquiera en escenarios de guerra
es que se han suspendido estos temas, ni en desastres naturales, ¿no? Entonces, como es este caso. Entonces, así señala nuestra Constitución en su artículo 132, 137 y el artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica. Y además, el día de ayer ha salido la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 120, pues en el que detalla más cuidar necesariamente todos los derechos y garantías constitucionales y tratar de que el Estado y sus órganos pues utilicen todo su potencial como para poder mitigar esta situación. Entonces, si quieren controlar, si quieren mantener restringidos, entonces debe haber una fuerte logística que facilite al ciudadano estar bien atendido y no salga. Pero si no cumplen aquel tema, entonces se aprestan a otro tipo de situaciones. Esta declaratoria de la cuarentena para nosotros, ¿no? Primero que nos limita y nos amenaza la vigencia, ¿no? Plena de los derechos fundamentales. Entonces, la evolución de este virus, yo sé, o sea, que es progresivo y tiene varias fases, como hemos dicho en un momento. Entonces, sus procedimientos y control y lucha que se desconoce, o sea, están aprendiendo a conocer este virus. Entonces, ante esas situaciones, para mantenernos aislados o no, primero el Estado debe adecuarse a las recomendaciones de organismos acreditados y no improvisar. Debemos conocer los informes, ¿no? Los informes oficiales que existen. Y hay 2 plazos vencidos, uno tras otro. Entonces, ¿por qué no existe un plan de lucha frontal? Entonces, van cambiando las fechas, no que hasta fines de marzo, no que hasta el 15 de abril, no, hasta el 30 de abril. Bueno, entonces, no sabemos, no tenemos un plan correcto. La gente no conoce, entonces por eso mismo que se impacienta. Las medidas sanitarias de desinfección que no se conocen, ¿no? La detección y la curación. Las medidas de apoyo. Y además el gobierno debe demostrar si las medidas impuestas, si las medidas que está imponiendo, la restricción que nos está imponiendo, tienen mecanismos que resuelven los derechos limitados, ¿no? Si nos limitan, deben tener una respuesta a ese tema, porque es su rol constitucional que debe ejercer. Entonces, por ejemplo, el trabajo, la alimentación, la misma salud, no solamente por el tema de la pandemia, sino otros colaterales, otro tipo de enfermedades que la población sufre y no sabe cómo atender porque está en este proceso de cuarentena. En suma, o sea, viendo todo este tema, si presionan, si ejercen, si no han utilizado ni la contención, ni la mitigación, ni la supresión, entonces, y no existen unas medidas adecuadas, ¿no? Para poder suprimir este tema, para poder ayudar y para poder mantener aislada a la gente, entonces lo que necesitamos es definitivamente, de aquí para adelante, tiene que haber un pacto con la sociedad. Esto no es imponer. Si no controlan las garantías, si no sirven logísticamente, entonces tienen que definitivamente hacer un pacto con la sociedad, porque la sociedad se va a restringir, o sea, voluntariamente a limitarse, a no salir al otro tema, pero debe recibir servicios. ¿Entiende? Entonces, si no es así, entonces, sin un pacto, si no se efectivizan las garantías inherentes a la vida, yo creo que solo la represión va a tratar de controlar esta pandemia. Entonces, frente a esta situación, el gobierno empieza a utilizar algunos pretextos e indica, no, aquí hay movimientos, aprestos políticos, hay movimientos sociales y hay organizaciones y el MAS está metido en todo este tema para desestabilizar la cuarentena, ¿no? Para desestabilizar un supuesto gobierno que está haciendo gestión, que no entiende hasta ahora que es de transición, ¿no? Entonces, frente a este tema, el conflicto internacional que hemos tenido nosotros en la localidad de Colchani, ¿no? Frontera con Pisiga en Bolivia, pues el alcalde de la ciudad de Colchani, el señor Javier García, él nos indica en una entrevista con varios periodistas de Bolivia, o sea, esto no es un invento nuestro, estamos dando un aspecto de la coyuntura, con Herbol, con John Arandi y con varios periodistas de manera frontal y directa ha indicado pues, que la desatención a nuestra gente es total, ¿no? Hay personas que tienen diferentes tipos de enfermedades, pero que no son ni contagios ni nada del coronavirus y están padeciendo en ese lugar fronterizo más en sector de Chile que el de Bolivia. Entonces, él indica que no hay periodistas. ¿Sí? Estamos en tiempo, ¿no? Sí, compañero, gracias. Ya, bueno. Entonces, este tema de los aprestos políticos nos indica de que nosotros prácticamente
En Bolivia, pues el pretexto que se quiere imponer para poder mantenerse es justamente este tema internacional, indicando que el MAS está infiltrado en la desestabilización en Chile e internamente también movilizaciones. Entonces, yo creo que estos dos puntos, hasta acá yo me quedaría con este tema, tengo un punto más que lo podemos desarrollar después. Entonces, en este tema es evidente de que se está acatando de manera voluntaria y general el tema de la cuarentena, sin que exista un motivo como para que el gobierno pueda alargar de manera política. Tendría que ser simplemente motivos de la crisis y además con servicios logísticos adecuados para que la gente pueda quedarse tranquila aceptando este pacto. Y si no, pues ya otras serán las consecuencias. Ahí me quedo, pues el impacto económico lo puedo reemplazar después. Y con gusto te escuchamos después, Gonzalo. Muchas gracias. Sin duda muy, muy inquietante, ¿no? Todo lo que nos has comentado. Continuamos con el compañero Marco, que entendemos ya se encuentra conectado también. Marco, ahora tienes el uso de la palabra, ¿sí? Marco. ¿Me escuchan? La escuchamos perfecto, Marco. Sigue. Ya, muy bien. Quiero aportar desde varios elementos sustanciales para entender lo que está ocurriendo en Bolivia. Estado, sociedad, y entre medio del Estado y la sociedad, actores políticos y actores de los medios de comunicación social tradicionales y no tradicionales. Desde el Estado, con esta crisis de la pandemia, resulta que se ha generado una suerte de improvisación de políticas en salud desde diferentes escenarios de la estructura del Estado. El nivel nacional ha demostrado su crisis con la salida del ministro y el ingreso del nuevo ministro, que no dijo nada hasta este momento de cómo o qué se va a hacer para resolver especialmente temas de prevención, como también de atención para la contención del COVID-19. Cuando digo que existe una crisis de política de Estado, implica varios elementos. Primero, los que están en la primera línea de atención médica, es decir, profesionales en salud, como también trabajadores en salud, hasta la fecha en los hospitales de primer nivel y segundo nivel, salvo algunas excepciones del tercero y del segundo nivel, han recibido la indumentaria de bioseguridad para la atención de los casos sospechosos o los confirmados. Lo que quiere decir que el Estado ni siquiera ha logrado generar una política de atención preferente a este sector que va a lidiar en estos días con esta pandemia. A eso se viene la falta de coordinación y cooperación entre el nivel nacional y los diferentes niveles subnacionales, en este caso el nivel departamental y municipal, que también carecen de políticas en salud. ¿Por qué sostengo de que carecen políticas de salud? Voy a señalar aquí en Cochabamba, se ha presentado supuestamente 10 casos confirmados de COVID-19 en la zona norte del distrito 3 de la ciudad de Cochabamba, específicamente en el sector de Sarcobamba. ¿Qué es lo que ha sucedido? El municipio, a través de personal de la subalcaldía Tunari, ha hecho todos los esfuerzos necesarios a través de sus funcionarios o servidores de hacer acciones de fumigación para la desinfección. Por otra parte, se ha visto en otro escenario, pero en el mismo lugar, a la gobernación actuando de la misma manera y
por otro, el Ministerio de Salud, que solamente se ha traducido en dar cifras de casos sospechosos y confirmados, lo que quiere decir que no existe la coordinación atinada y pertinente entre estos niveles de la estructura del Estado, nacional y subnacional. El otro elemento que sostengo de que hay una falta de políticas de Estado en materia de salud, sobre todo en este tema de la pandemia. Ningún médico hasta la fecha del primer nivel ha recibido la indumentaria de bioseguridad. Conozco yo de la mayoría de los médicos que están en este nivel, que se han comprado las mascarillas, se han comprado la ropa y demás con sus propios recursos. Eso significa que hay una ausencia del Estado en cuanto a proteger o dar la seguridad o la garantía necesaria al personal y como también a la planta de paramédicos que están en los hospitales. El otro elemento que denota la crisis o la falta de políticas de Estado es que sencillamente en Cochabamba se ha implementado supuestamente un sector para que se hagan los análisis de casos sospechosos, el tema de los confirmados. Resulta que los kits o los reactivos no tienen en la cantidad suficiente como para hacer un test o un muestreo de la cantidad de gente que está con este virus. Lo que quiere decir que solamente se está atendiendo a aquellos casos que tienen síntomas, pero aquellos casos que no tienen los síntomas, los asintomáticos, resulta que no están siendo sometidos a pruebas fehacientes y contundentes para descartar o confirmar los casos del COVID-19. Lo que quiere decir que estamos llegando a una parte de la población, pero no a todos. Y eso va a implicar hacia el futuro más casos de personas con este virus y, por supuesto, va a ser todavía aún latente el tema del COVID-19. El otro elemento que quiero yo hacer mención es que la sociedad como tal, dentro de esta relación o vínculo con el Estado, no está generando las condiciones necesarias de una conciencia individual, familiar y comunitaria para enfrentar a la pandemia. Existen algunas muestras en Cochabamba y en el resto del país de que sí hay respeto a la cuarentena. Incluso hay acciones aisladas por mejorar esa cuarentena en materia de prevención y atención. Pero la sociedad en sí, por la necesidad que tiene de alimentarse o por esta realidad cruda de que no está trabajando, pero necesita pan o algunos billetes o monedas para comprarse los principales insumos de la canasta familiar, está dando lugar a que la gente salga a las calles, tome algunas medidas de ingresos y ponga en riesgo su salud. Es decir, que la sociedad está generando sus propias condiciones de subsistencia frente a la ineficiencia en cuanto a la distribución o la recepción o llegar a los beneficiarios de estos bonos del COVID-19. Lo que quiere decir que ahí también hay una falencia que hay que mejorar. Si las políticas de Estado estuvieran bien definidas y adecuadas a la realidad regional, municipal, departamental, yo creo que podríamos hacer mejor frente a esta pandemia. Cuando hablo de que el Estado y la sociedad está atravesada por actores o actividades políticas, indudablemente que se ve en varios escenarios nacionales, subnacionales y algunos actores de orden individual que están generando la politización de los mecanismos de socialización, de difusión
de esta pandemia. La politización de la pandemia no debería de estar en ese sentido o en ese nivel, pero se está dando esas situaciones en las que uno y otro quiere sacar rédito político, descartando de que acá deberían dejar sin efecto las acciones individuales o partidarias y pensar ya en la humanidad o en la población boliviana. Es decir, tenemos que despolitizar el tema de la pandemia para tener mejores resultados. El otro elemento esencial, ya para entrar ya casi a la última etapa de mi intervención, los medios de comunicación social son la fiel expresión de lo que está sucediendo en nuestro país. El gobierno con carácter prioritario y una información que solamente se refleja cuando hay conflicto, cuando hay algún hecho político de la sociedad en los medios. Cuando hablo en los medios, resulta que los medios tradicionales, especialmente los periódicos, han dejado de circular, pero sí han incursionado fuertemente en plataformas virtuales para poder buscar una solución de información o de algunas situaciones de desinformación que están dando a través de las redes sociales. Lo que quiere decir, y lo que quiero hacer énfasis, de que los medios no están jugando su papel o su rol importante en cuanto a generar condiciones de información para enfrentar la pandemia en la parte de prevención, atención y solución. ¿Cuáles son las conclusiones que saco de mi intervención? De que de esta crisis sanitaria vamos a ingresar en los próximos meses o semanas a una crisis alimentaria. La gente no tiene capacidad económica o de respuesta a situaciones de proveerse diariamente los alimentos y la producción que se tiene en este momento, si bien es cierto que está cubriendo la canasta familiar, pero vamos a tener un problema de tipo alimentario. O sea, vamos a pasar de la crisis sanitaria a una crisis alimentaria y ahí está reflejada también por la falta de políticas de Estado para la reactivación del aparato productivo en nuestro país. ¿Qué quiere decir aquello? De que sí se quiere otorgar créditos, pero no hay políticas bien definidas para quiénes van a recibir este beneficio o quiénes van a ser los principales actores de sostener la economía familiar y evitar un colapso en los ingresos de estructuras en el área rural o en el área urbana. Lo que quiere decir de que hay que tomar previsiones no solamente en el tema sanitario, sino hacia el futuro en el tema alimentario, porque ese es el problema que se avecina debido a la paralización del aparato productivo, es decir, hay industrias paralizadas, hay emprendimientos productivos que no saben qué hacer con sus productos y hay un sinfín de otros elementos que están obstaculizando el desarrollo económico de nuestro país. Y finalmente, con la violencia, con la presencia de uniformados en las calles, no se va a solucionar el problema de la pandemia, sino más es una cuestión de conciencia social, pero con políticas de Estado coherentes y adecuadas a lo que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Esa sería mi intervención con relación a esta temática que nos está preocupando no solamente a los bolivianos, sino a la humanidad entera. Muchas gracias, Marco. Sin lugar a dudas, algo con lo cual solidarizamos con la lucha en la situación actual que vive Bolivia a partir del golpe de Estado. Y bueno, saludar a los compañeros también que nos sigan acompañando en este conversatorio, que se encuentran en directo, siguiéndonos en el Facebook, los saludamos y los invitamos también a participar con sus comentarios, con sus preguntas a los compañeros que están exponiendo. Y ahora seguimos con Marlene y terminaremos con Andrés. Sí, Marlene, si puedes activar el micrófono, si no ya lo hago yo y te daremos el uso de la palabra. A ver. Ahora, Marlene. Hola. Te escuchamos. Un saludo primeramente a todos los participantes. Como estamos hablando de la realidad de Bolivia, y sé que nos están escuchando de otros países también,
me he permitido hacer una pequeña introducción. O sea, el problema radica desde la fundación de nuestro país. El año 1825, una élite es la que se ha constituido, ha conformado la Asamblea Constituyente, haciendo de lado a todos los originarios y a todos los nativos de la región. Entonces, ese es el origen. Eso por años se ha arrastrado hasta que el año 2005, cuando ha logrado ascender al poder Evo Morales, ha habido la transformación democrática, revolucionaria y cultural, todas las que hemos venido fortaleciendo en los 14 años. Y es ahí donde se ve por primera vez el entender y la inclusión de esa gente que fue marginada desde la fundación de la República. En esa época República, hoy Estado plurinacional. Esa es la raíz. ¿Por qué? Porque fue una élite la que fundó, haciendo de lado siempre a los originarios y a los pueblos mayoritarios en el país. Entonces, esta gente fue incluida y a través de este gobierno que ha emanado de ellos mismos, con Evo Morales, se ha fortalecido el ahorro interno, se ha fortalecido el desarrollo humano. ¿Y quiénes se han sentido marginados? Obviamente, las élites. Obviamente, todos ellos en 14 años se han sentido asfixiados. Toda esta gente ha sentido que todas sus ganancias, que por años el saqueo a Bolivia y todo eso, el haber hecho a un lado a todo un sector poderoso, productivo, les ha tocado tener que amarrarse sus cinturones, porque en esa época se ha visto en la privatización de nuestras empresas nacionales, se ha visto todo un desangre económico, ¿no? El 2005 se marca el punto de partida de nuestro desarrollo, de nuestro ahorro interno, de nuestro crecimiento económico. Se ve todo ese progreso, pero repentinamente el 2019 se ve el golpe de Estado. Y este golpe de Estado, ¿qué es lo que hace? En octubre, que ya lo hemos vivido, del 2019, lo primero que hace es tomar las calles con las armas, masacrar a nuestra gente. Nuevamente retomamos el control otra vez de la pequeña élite sobre las grandes mayorías. Y lastimosamente, esta élite convocó a unas elecciones que tendría que ser para este 3 de mayo. Este 3 de mayo hubiéramos tenido la posibilidad de recuperar el poder democráticamente, los pueblos originarios y los sectores marginados, pero el coronavirus les vino como anillo al dedo. Y nosotros entendemos, y este es mi análisis, ¿no? Entendemos que esto del coronavirus, esto de toda la pandemia y todo, lo vemos que en alguna medida está manejado por las grandes empresas, la OMS. Es el principal factor. Yo retomo las palabras de Jorge Richter. Él dijo, Bolivia está siguiendo las recomendaciones de la OMS. ¿Y qué estamos viendo? El reflejo es este. Extrañamente en Bolivia, ¿qué está sucediendo? Los análisis testeos se les hace a los muertos. Se le está haciendo, se acaba de detectar que acaba de morir alguien por coronavirus. Y en el proceso, ¿qué está pasando? Entonces, estamos entendiendo que todo está respondiendo a un lineamiento de orden mundial, no está respondiendo simplemente. Entonces, se entiende que el régimen que ahora está en el poder en Bolivia está respondiendo a un lineamiento mundial con la finalidad de aplicar otra vez el dominio de este poderío sobre Latinoamérica, sobre los pueblos que apenas estaban luchando por recuperar su estabilidad económica y su democracia. Estamos viendo en el Brasil, Ecuador, Chile, la pandemia les viene como anillo al dedo. Y eso nos toca ver. También retomo las palabras de Marco. Juega un papel importante la información. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué trabajamos nosotros en las redes sociales? ¿Por qué trabajamos ahí? Porque la prensa formal, los medios convencionales están completamente vendidos. Solo nos informan de datos que ellos los van manejando de manera, ¿cómo se podría decir? Secreta y manipulada. Entonces, la población no sabe lo que está pasando. ¿Cómo vas a poder enfrentar la pandemia si no estás completamente informado y no tienes los elementos necesarios para poder
y enfrentarlo. Dos, eso es lo que hemos ido viendo en todo lo que se va repartiendo en las redes sociales. Un claro ejemplo de esta élite. Hoy mismo acaba de surgir una información en la que la red de información oficial del Estado son los servicios de sanidad, de salud, se llaman sedes en Bolivia. El gobierno, el régimen, ¿qué es lo que ha hecho? El régimen ha decidido, con el cambio del nuevo ministro, ¿a qué? A que ellos intervengan en las regiones donde ellos no tienen control. Y a partir de ahí están dando una información totalmente distorsionada. Por ejemplo, yo les había hablado la anterior vez de Oruro, que Oruro había logrado controlar la epidemia. Pero a raíz de que han tomado sedes de Oruro, ahora sabemos que ya hay un fallecido. Y ese fallecido no tiene una tradición, no sabemos cuándo se internó y Oruro desconocía de todo este caso. Entonces sabemos que esta pandemia le viene como anillo al dedo al régimen y obviamente le viene anillo al dedo a la política mundial que tiene y siempre ha tenido la intención de gobernar a todos los países del mundo. Estamos viendo claramente cómo aprovechando la pandemia, Estados Unidos quiere invadir Venezuela. Estamos viendo cómo en Ecuador están distorsionando la información que al que fallece le ponen el título de coronavirus y están falleciendo sin verificar si evidentemente esa gente muere por la pandemia. El descontrol y otro dato que también me pareció interesante, leí que en Italia hay una ciudad que no está acatando las sugerencias de la OMS y son los que mejor están llevando adelante el control de la pandemia. Es por eso que ahora nosotros estamos atravesando una situación bastante complicada porque ya estamos combatiendo con un régimen que ha paralizado el sector productivo. ¿Y qué va a pasar? Evidentemente que va a haber una crisis alimentaria, porque el 80% de la población en Bolivia vive del comercio informal y del productor llévalas al centro y en el centro se revende. La mayoría de la gente vive del comercio informal. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Los improvisados de ahora, los que han dado el golpe, no están pudiendo controlar porque ellos no tenían diseñado una política. Y evidentemente ofrecen respiradores, ofrecen pruebas, ofrecen todo, pero no están en la capacidad en este momento. Lo único que pretenden es saquear Bolivia y ver hasta dónde les va a durar su carnaval. Esto es una realidad porque ya no se puede hablar de otros términos. En Bolivia, la información y la manipulación de la información ha rebasado los límites. Sabemos muy bien que por todas las redes la gente, los médicos, las enfermeras, salen llorando, clamando apoyo, pero la prensa jamás va a mostrar en los medios convencionales esta información. Por eso es importante esta plataforma para que el mundo el nivel internacional se entere lo que está pasando, emitan criterios, como ha sucedido en Colchane. Hemos trascendido a la frontera mediática y es ahí que el alcalde de Colchane, Chile, ha hecho llegar el pedido ante las Naciones Unidas para poder hacer ingresar a nuestros compatriotas. En Bolivia, los que entran en avión entran tranquilos, los que entran por tierra, los pobres, ese 80% de gente que nunca ha sido observada por las élites, obviamente con este golpe no va a ser observado. Entonces, a partir de todo esto que se puede detectar en las redes, ese es el trabajo que nosotros hacemos, de recoger toda la información de las redes para poder compartir y que sean de afuera quienes nos ayuden a poder denunciar estos hechos. Porque aquí internamente la persona que se anima a cuestionar el régimen es tildada de sedicioso y terrorista y es fácilmente detenido sin ninguna prueba y sin ningún, no es necesario para ellos. Ellos agarran y determinan que te detienen y te detienen. Entonces, al ver todo este tema, si teníamos una elección el 3 de mayo y por la pandemia no va a ser posible, entonces, ¿qué toca? Toca que la gente, ese 80%, va a tener que de alguna forma retomar el poder y a partir de retomar el poder va a conducir
la verdadera línea para poder controlar el pueblo la pandemia, porque los señores que en este momento están a cargo del gobierno no lo van a hacer, no les interesa, eso les permite distribuirse al declarar un estado de emergencia el dinero de la manera más discrecional posible, como a ellos les convenga. Y de ninguna manera esto se va a invertir en entregar a cada boliviano una cantidad de dinero que le permita no salir y poder acatar las normas para evitar la pandemia. Todo lo que aquí se ve es terrible y no hay forma de poder denunciarlo porque el que denuncia es sindicado de terrorismo. Entonces, yo les digo que el hambre va a hacer que el pueblo tome decisiones que van a ir más allá de lo que las líneas internacionales determinen. Y yo estoy esperanzada en que eso se dé, porque de otra forma la pandemia no va a salir porque la dictadura va a seguir, ¿no? Esa sería mi intervención, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Marlene, por los complementos tan importantes que has hecho, sobre todo políticos. Recordar que estamos en este conversatorio virtual con profesionales, luchadores de la comunicación y activistas sociales de Bolivia para conocer lo que pasa en Bolivia en temporada de COVID-19, en ese contexto sociopolítico tan complicado que nos preocupa, como decían los compañeros, no solamente a los bolivianos y bolivianas, sino a los países hermanos, ¿no? Que sentimos como propia también las dificultades y pobrezas de todo tipo, ¿no? que actualmente están afectando a la población. Continuamos con Andrés. Él es estudiante y representante de movimientos juveniles en Bolivia e invitamos a las compañeras y compañeros que nos están visitando, tanto aquí en Zoom como en el Facebook, que si desean pueden inscribirse para comentar o hacer uso de la palabra posteriormente cuando terminemos con Andrés. Tienes tú el micrófono, Andrés, cuando quieras. No. La escuchamos. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros y compatriotas que están conectados y a los que nos están escuchando en las redes sociales. Yo solo voy a compartir algunas reflexiones, algunos elementos que considero elementales para entender un poco lo que está pasando en Bolivia, cómo estamos sobrellevando esta crisis que pasó a raíz del coronavirus. Y voy a empezar diciendo que realmente la crisis del coronavirus en cada país es sumamente política, es estructuralmente política, porque a partir de la composición del Estado, de sus facultades, de sus recursos, así como de los actores como organizaciones sociales, agentes, es que podemos sobrellevar la crisis. Es a partir de esa composición muy particular de un país a nivel político que se puede llevar a cabo medidas exitosas o erróneas. En ese sentido, quiero también resaltar que Bolivia, pues, es un país extremadamente heterogéneo. Es un país que tiene muchas diferencias, tanto a nivel de estratos sociales, al igual que América Latina. Tiene grandes brechas de diferencias entre unas clases más pudientes y otras clases más empobrecidas, así como una gran heterogeneidad cultural y étnica. Solo aquí en Cochabamba, de donde les hablo, pues tenemos 2 etnias minoritarias en la zona del trópico, tenemos quechuas, tenemos aymaras, tenemos trópico, tenemos altiplano y valles, ¿no? Tenemos una gran heterogeneidad que determina al mismo tiempo cómo deberíamos sobrellevar esta crisis. Creo que relacionar estos 2 elementos como una realidad sociológica de nuestro país con nuestra capacidad política para sobrellevar esta crisis son los elementos que nos permiten entender qué es lo que está pasando en la actualidad con nuestro gobierno, ¿no? El gobierno que ya he mencionado varios, un gobierno de facto que entra a partir de la crisis de octubre-noviembre y del golpe de Estado, ¿no? Quiero empezar a resaltar que a nivel político, como ya se ha mencionado, el gobierno actual entra a partir de una crisis y es mediante esta crisis que sufre nuestro país que estamos sobrellevando esta otra crisis, ¿no? En ese sentido, en primer lugar, es un gobierno con falta de representatividad, es un gobierno que no tiene, vamos a decir, raigambre social en comparación al anterior gobierno. Es un gobierno que no logra acceder ni siquiera a nivel de la ciudad, de las periferias, ni siquiera en las serranías, a poder coordinar, a ser un eje de gravedad que coordine las actividades de nuestra sociedad,
En absoluto no lo es, ¿no? Se habla de que tiene una representatividad del 4%. Eso es uno. Otro, es un gobierno que es sumamente cuestionado a partir de las masacres, a partir de los discursos que ha sobrellevado, lo cual hace que sea muy difícil, es sumamente cuestionado en las medidas y en los discursos que lleva a cabo. Por otro lado, tiene actitudes que prácticamente son una conexión entre su entrada al gobierno, vamos a decir, como incriminador de las organizaciones sociales, sobre todo andinas. Es un gobierno que siempre busca alterizar al movimiento socialismo como un enemigo que explica todas sus falencias. Y esos elementos hacen que sea muy difícil para que nosotros realmente podamos creer o coordinar que este es un estado que nos va a poder realmente sobrellevar, nos va a permitir sobrellevar la crisis. Sobre este tema de la representatividad y de la raigambre de nuestro gobierno, lo que ha pasado un poco a partir de esa falta de coordinación con las organizaciones sociales, que para los que no conocen Bolivia es necesario resaltar, de que Bolivia siempre ha sido un país con un estado muy diminuto, muy pequeño, muy frágil en relación a su territorio, sus recursos, por diferentes condiciones, como ya mencionó una compañera. Esto ha generado que siempre nuestras organizaciones sociales prácticamente tengan que velar por sí mismas y velar por los derechos del país, ¿no? Como ya se decía en Bolivia, ser parte de un sindicato, ser parte de una organización social, es garantizarte tu ciudadanía, tus derechos básicos. En el momento en que ahorita nuestro Estado y nuestro gobierno está subsumido sin una representatividad social y está sentado en sus únicas bases, que son raíz del golpe de Estado, que son las fuerzas militares y policiales, una vez más las organizaciones sociales se ven impulsadas a tomar las riendas de la crisis. Lo que hemos visto en estos últimos días en Cochabamba y en otras partes de Bolivia es que las organizaciones sociales en la periferia son las que están haciendo las ollas comunes para alimentar a la gente. Son las que están tejiendo relaciones entre diferentes pisos ecológicos como el trópico, que produce mucha fruta, para traer a las zonas de la periferia, o ahora también llevar a la frontera de Chile con Bolivia para toda la gente parada. Es como si hubiésemos regresado de un momento de 14 años en que nuestro Estado se engrosó de tal manera de que en términos de propiedad pública, en términos redistributivos, etcétera, pero en unos pocos meses hemos regresado a ese estado mínimo que pretende solucionarlo todo, como han dicho, mediante la política militar y policial. Y son los otros sectores los que se tienen que valer para sí mismos. Lo cual yo creo que es una lección importante para América Latina desde Bolivia, que quizás el neoliberalismo no es necesariamente una cuestión, o exclusivamente una cuestión estructural. Me refiero a que no solo es un componente de el Estado, hasta cuáles son sus recursos, qué propiedades tiene su legislación, sino también es una cuestión de actitud. Que a pesar de que en 14 años nuestro Estado se ha engrosado, hoy en día es un Estado mínimo que no puede realmente tomar cuenta de las necesidades sociales, ¿no? Vemos que nuestro Estado, a pesar de tener muchos recursos, muchas posibilidades de logística, no las está implementando, y más bien se da la sensación de que nuestro sector de salud no tiene formas de sobrellevar esta crisis. Hay una serie de protestas del sector que empiezan a salir, ¿no? Un poco perforan una especie de silencio mediático que demuestran de que hay casos preocupantes de negligencia médica, de negligencia política, como sacar a un enfermo de un hospital privado y recorrerlo por diferentes hospitales que nadie lo quiere sujetar y que se muera en la ambulancia, o enfermeros que se mueren. Y hasta ahora no tienen insumos, a pesar de que el gobierno anunció que iba a acrecentar el presupuesto a salud en un 10%, de que venían recursos y ayudas internacionales, etc. Pienso que esas cuestiones son importantes tomarlas en cuenta. Yo solo quisiera ahorita, para finalizar rápidamente, expresar dos preocupaciones. La primera, que desde Bolivia, es que estoy bastante preocupado con cómo puede ser el desarrollo del coronavirus en nuestro país. Existen ciertos paralelismos con Ecuador que a mí me preocupan bastante, y expreso mi solidaridad al pueblo ecuatoriano que está pasando por un momento tan difícil, de que realmente hay un silencio, desconocemos el estado actual de nuestra enfermedad aquí en Bolivia. Mi hermana, que vive en Santiago de Chile, hace unos días me dijo que ya están empezando a hablar de que la información en Bolivia es falsa. Ya es un dato que ya se está dando a conocer de que es falso a nivel de contagio, y como ya lo mencionó Jorge,
Aquí cumplimos otra medida que ya es empíricamente comprobada que es vital para sobrellevar la enfermedad, que es hacer pruebas masivas. Aquí no se hacen pruebas, no sabemos. Y en contrapartida a eso, a ese desconocimiento, esa bruma, ese oscurantismo que tenemos respecto a la enfermedad, tenemos dos respuestas. Una, que el gobierno constantemente está señalando, dando chivos expiatorios de decir el movimiento socialismo está causando esto, el movimiento socialismo está haciendo esto, la población andina es irresponsable. No tuvimos un ministro que fue a hacer una payasada a una población andina de empezar a regañarles, infantilizando a esa gente, lo cual por supuesto les respondieron en quechua para demostrar que no están preparados para lidiar con la diversidad de nuestro país y decirle, ustedes han hecho sus medidas para las zonas metropolitanas, no vengan a hablarnos acá porque aquí nosotros nos solucionamos, mientras en contrapartida no hablan nada del oriente del país, que es de donde emana el poder del actual gobierno, pero que tiene casi el 50% de los casos. Entonces, creo que eso es extremadamente preocupante para nosotros. Creo que deberíamos perforar este silencio comunicativo, este silencio de que constantemente nos están dando ahorita placebos, así distractores, bombas de humo. Por ejemplo, hace unos días, no sé si pudieron seguir, pero un helicóptero sobrevoló la ciudad de Cochabamba para tirar agua bendita a la ciudad para salvarnos del virus, que entiendo que pasó al día siguiente en Ecuador también, ¿no? Estos paralelismos curiosos que parecen guiones de qué hacen, por supuesto, generan una rabia en los sectores progresistas y de izquierda que empiezan a despotricar. Al día siguiente la presidenta quita Estado plurinacional y ponga en la República de Bolivia, otra vez la gente se pone a enfocarse en eso, pero hay que ponernos a pensar en eso. Si hay una crisis tan dura, una sensación de descontrol, ¿por qué el gobierno va a estar metiendo la pata así? Nos están distrayendo para no entender, para no ver realmente lo que está pasando. Desde, como ya mencionó todos, malos manejos, hasta falta de transparentación de los recursos que se están utilizando, que ya se ha denunciado en nuestro Parlamento, de que no es transparente los recursos que se están utilizando para sobrellevar la crisis, sobre todo de la ayuda internacional. Esa es mi primera preocupación respecto a lo inmediato, y mi segunda preocupación un poco que sale a partir de lo que habló Jorge del capitalismo y de lo que se sobreviene con todo eso del coronavirus. David Harvey, un geógrafo marxista, él soltó ahí la insinuación de que muy probablemente los países que no eran tan neoliberales van a sobrellevar mejor la crisis que los países completamente neoliberales. Probablemente tenga razón, ¿no? Estados Unidos parece sugerir que Harvey tiene razón. Yo pienso, al igual, que la solidaridad no va a emanar automáticamente de toda esta pesadilla que estamos viviendo a nivel global, pero tampoco creo que se sobreviene inmediatamente un castigo por parte del capitalismo y un mazo en la cabeza de todos nosotros en favor de las élites. Yo creo que como en otras crisis del mundo, de la historia, lo que va a pasar es una nueva disputa, una lucha de clases, dirían los clásicos, entre las personas, entre los trabajadores, el sector servicio, el sector productivo y los sectores empresariales, los sectores financieros. Porque al final, cuando pase todo esto, el vacío alguien lo va a tener que pagar, y eso va a depender nuevamente de nuestros gobiernos, nuevamente de las configuraciones políticas nacionales, para a quién se va a beneficiar para sobrellevar esta crisis. ¿Qué va a pasar con los sectores de servicios? ¿Cómo se les va a ayudar a aquellos que no han podido trabajar? ¿Cómo se está ayudando a los sectores productivos? ¿Se va a optar por inyectar capitales en el sector empresarial bajo la idea de que eso va a garantizar trabajos a todos, bajo esa teoría de oferta, del goteo? ¿O se va a beneficiar a la población, al consumo, a los insumos de la gente trabajadora? Eso va a ser la lucha que va a determinar, yo creo, el escenario posterior al coronavirus, que es nuevamente la organización, la lucha de sectores para que la mayoría se vean beneficiadas. Yo creo que aquí en Bolivia, una vez más, van a ser las organizaciones sociales, como ya lo están haciendo ahorita, obligados por la actitud neoliberal de nuestro gobierno en un estado no neoliberal, de composición no neoliberal, los que van a tener que emprender la nueva lucha para que la población boliviana, después de salir de esta crisis, que ojalá no se lleve demasiadas vidas ni mucho sufrimiento el coronavirus, para que después
estemos estables, haya redistribución y podamos mantener un equilibrio en nuestro país. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Andrés Huanca, estudiante, nos acaba de acompañar, y con él cerrábamos las palabras del listado de expositores que habíamos propuesto inicialmente, pero como saben, en este conversatorio con compañeras y compañeros sobre la realidad de Bolivia en el contexto del COVID-19, todas las palabras son bienvenidas. Se ha inscrito Jorge y hacemos un llamado para que también vayan indicando a aquellas personas que quieran hacer comentarios. Jorge después también, y tejer puentes, ¿no?, entre lo que se ha comentado hasta el momento. Hemos hablado de la crisis de la salud, enmarcada en el conflicto político tras golpe de Estado, en un contexto social, económico, histórico, ¿no?, de Bolivia, que compartimos otros países también de América Latina. Vamos a seguir entonces en este conversatorio. Te damos la palabra, Jorge Miranda. Por favor, si nos acompañas ahora. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros de distintas latitudes de nuestra querida Sudamérica. Lo que está pasando en Bolivia es una situación caótica, es una crisis política, social, económica y ahora de salud, que la venimos arrastrando después del golpe de Estado y las movilizaciones de octubre, que fueron durante 3 semanas. Es importante recalcar que a partir de ese momento que las élites, de la mano de militares, policías, se dan la tarea de sacar al presidente Evo Morales. Vivíamos una Bolivia que durante 14 años había presentado una estabilidad política, una estabilidad económica, donde se vivía prácticamente de forma cómoda. A raíz de estos conflictos, nosotros como sociedad tratamos de subsanar todo aquello. Nos ponemos en campaña, distintos activistas, movimientos juveniles, campesinos, obreros, bloques de profesionales, salen en protesta, tratando siempre de concientizar a la población de lo que se estaba viviendo en Bolivia. Era nuevamente la llegada del neoliberalismo, ese neoliberalismo opresor que había maltratado la economía y la sociedad boliviana durante los últimos 40 años. A partir de ese momento podemos citar algo muy puntual. Cuando llega el coronavirus, nos encuentra prácticamente en una situación conflictiva. Tanto nuestro sistema de salud, que por cierto se lo trata de culpar y dicen muchos, ¿no?, durante 14 años no se ha hecho nada. Mentira, señores, Bolivia no tiene 14 años. Bolivia como país tiene 195 años de vida. Y es bastante. Se hubiera notado, ¿no?, un cambio si hubiera sido tan mala la gestión pasada del presidente Evo Morales. Secundando eso, se habla bastante acerca de las persecuciones políticas que recibían tanto activistas, líderes políticos, de oposición en este caso, y llega el coronavirus. Llega el coronavirus, nos agarra prácticamente desprevenidos a todos, y el gobierno lo primero que hace es instaurar o tergiversar la situación de salud con el tema político. Todas las personas, aquellas en Bolivia que ahora se sienten más afectadas por este tema, en su mayoría se dedican al comercio informal. La mayoría son obreros, gente de escasos recursos, y es la gente que está sufriendo hoy en día. Y se manifiesta en las calles y el gobierno todo el tiempo los tacha de terroristas, de sediciosos, de conspiradores. Entonces aquí en Bolivia prácticamente el que es pobre está cometiendo un pecado contra el gobierno, un delito contra el gobierno. Un delito que, por cierto, ya tenemos presos políticos que se han ido con detención política, detención preventiva, está en San Pedro actualmente, gente que había salido de hambre, ¿no es cierto? Ante la incapacidad del gobierno hay una frase que hoy está sonando: el pueblo salvando al pueblo. Durante todo este tiempo he visto muchos bloques de personas que están tratando de ayudar a sus vecinos, a las personas de su región con el tema de ollas comunes. Es mal visto, por cierto, por el gobierno, por distintas razones, y esas son políticas, claro está.
Lo que hay que destacar y siempre recalcar es la buena voluntad de la gente humilde, que realmente es la primera en apoyar y dar un voto de confianza, un voto pues de tranquilidad, de solidaridad contra el boliviano que está sufriendo. Es bastante penoso escuchar todo el tiempo autoridades bolivianas, ministros, su mayoría, hablar de temas que no vienen al caso. Tildar de masistas a una autoridad chilena, el único pecado fue el de tratar de ayudar a los compatriotas nuestros, que por cierto son cerca de los 1000 compatriotas que tenemos, que están en completo estado de desahucio, abandonados, no pertenecen a nadie, están viviendo en condiciones sumamente tristes y el gobierno no se pronuncia sobre aquello. Lo que estamos viviendo aquí en Bolivia me recuerda mucho, hacía una comparación con la Europa medieval del siglo del 1400, esa Europa, no es cierto, donde militares y religiosos caminaban de la mano, ¿no? ¿No es cierto? Aquí en Bolivia están volando en helicópteros, ¿no? Algo más o menos en esa época, ¿no? Militares y religiosos caminando de la mano, maltratando al humilde, maltratando a la gente pobre, tratando de lanzar bendiciones, que yo respeto mucho a la religión católica, yo soy católico, pero se hace un mal uso de esa religión. Todas son artimañas de distracción que hace el gobierno. Hemos dado un retroceso, pero de cientos de años en cuanto a derechos humanos aquí en Bolivia. Por eso les digo que me recuerda mucho a esa Europa medieval, ¿no? Opresora, misógina, abusiva. Entonces, hay que recalcarle siempre al señor Arturo Murillo que toda su gestión o todo el programa que tienen para enfrentar esta pandemia se basa simplemente en hablar mal del movimiento al socialismo, cuando tenemos o deberíamos tener otras prioridades y dejar de lado el tema político, al menos por este tiempo. Entonces, yo me siento muy preocupado como boliviano porque es un país que ha estado trabajando exactamente a media máquina desde el mes de octubre. O sea, estamos como 5 meses trabajando a media máquina. Imagínense el daño económico que estamos ocasionando a todos nosotros como sociedad. Este tema del coronavirus va a ser un momento bien crítico para la historia del país, para la historia de Sudamérica y para la historia del mundo, donde la gente que vivía de una forma acomodada se va a ver muy afectada. Y donde había personas que estaban ya desarrollando su economía, su pequeña economía, tenían la posibilidad de acceder a un crédito, comprarse una casita y demás, se va a ver mucho más jodida. Lamentablemente es así. La clase media se va a ver jodida, pero el pobre se va a ver mucho más jodido. Ante eso hay que denunciar ante el mundo que estamos viviendo un cerco mediático donde el denunciar la incompetencia de nuestras autoridades o expresarse en cuanto a la incompetencia de nuestras autoridades está penado en Bolivia. A mí no me pueden decir sedicioso por eso, pero lamentablemente lo hacen. Hay personas que están afrontando procesos penales por sedición, por terrorismo, injustamente. Entonces hay que hacer un llamado a todas esas personas que de repente a las que podamos o estamos accediendo a través del Facebook en este momento, ¿no? Que nos están viendo a nivel Sudamérica, que como pueblo tenemos que estar unidos más que nunca. Como pueblo tenemos que ser solidarios unos con otros. Como pueblo tenemos que dejar de lado un poquito el tema político y subsanar esta pandemia que sin duda alguna aquí en Bolivia pienso que es muy mentirosa. Yo soy siempre una persona de duda, yo me cuestiono bastante cualquier información que lance el gobierno y todos deberíamos hacer eso, ¿no? No sé si realmente tendremos esos 275 enfermos que dicen aquí. De hecho, Bolivia ya tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Entonces, se trata de culpar este déficit sanitario al gobierno pasado, ¿no?
pero en realidad yo creo que es algo que nadie lo esperaba y debería estar en la competencia del gobierno, bueno, del régimen actual, el saber subsanar de forma eficiente esta situación, lo cual no lo están consiguiendo sin duda alguna. Entonces... Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Vamos cerrando, ¿sí? Sí, adelante, adelante. Te agradecemos. Le damos la palabra a Jorge Richter ahora. Compañero que nos... ¿Sí? Ya está, ahora sí. Ya está, sí. Cuéntanos. Todas las intervenciones importantes, ¿no? Porque todas las intervenciones son muy reflexivas de lo que el país no solamente está viviendo, sino de los efectos que puede tener sobre la sociedad en el régimen político que se quiere construir, que es un régimen de un Estado policial, vigilante, controlador, y sobre todo el efecto que esto puede tener si no lo reflexionamos y en voz alta sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y sobre los pobres. Tiene que haber algo, esta es mi reflexión, tiene que haber algo detrás de esta supuesta ineficiencia en la que se maneja el gobierno. Ustedes miran, se ha creado rápidamente un fondo para la administración transparente, entre comillas, de los recursos que han llegado al país de donación, los recursos que ha donado la Unión Europea, que son 5 millones, 100 millones de euros, países de Europa, etc. Y esto lo va a manejar y lo va a administrar el PNUD. Pero se han afectado 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales solamente para el manejo de la crisis del COVID-19. 1.000 millones de dólares de disponibilidad inmediata y 500 millones más de disponibilidad inmediata que han sido concedidos a las entidades de intermediación financiera, a la banca. 1.500 millones de dólares de nuestras reservas. Hace unos días atrás ha salido el dato que tenemos 5.800 y algo millones de dólares en reservas, de los cuales no todos en efectivo, también hay en oro. Estamos caminando, si estas reservas siguen disminuyendo, estamos caminando hacia la quiebra del país. Esta es la realidad. Y hoy día sale que el crecimiento económico del 2019 es del 2,2%. El más bajo en los últimos, creo que 20 años o 19 años. Estamos caminando hacia la quiebra del país, de forma que si sostenemos esto así. Entonces, detrás de esta ineficiencia, ¿qué es lo que se esconde? ¿Por qué y a esto iba el ejemplo, por qué sobre los 1.000 millones de dólares en la administración de esta plata y de este fondo y de este monto, no hay una comisión que supervise la transparencia y la debida asignación de los mismos? Porque lo que estamos presenciando es la creación de una nueva oligarquía económica política para el país. Y sus recursos van a salir de estos 1.000 millones. Por eso hay un misterio sobre por dónde vienen los respiradores, por dónde vienen los reactivos. Alguien habló de 300.000. La información es absolutamente incongruente entre unos y otros ministros, porque necesitan poderlo manejar en la más absoluta reserva para dosificar a esta nueva oligarquía que es la gente que está en el gobierno. Y necesitan esta oligarquía porque hay un proyecto político hegemónico, conservador, inmediato y de corto plazo que está en la candidatura de Juntos. Entonces se necesitan recursos para un proyecto político. Y hay ahí un elemento más que hay que observar con mucho detenimiento. Los expertos señalan y advierten sobre la segunda ola de contagios, que es lo normal y lo habitual cuando se producen estos hechos. Y esta segunda ola de contagios se tiene el temor de que sea más fuerte que la primera. ¿Esto qué significa? Que la segunda ola de contagios, que está prevista para el segundo semestre del año,
implicaría nuevamente aislamiento y cuarentena. Y entonces la pregunta aquí para todos ustedes es, ¿y cuándo se tiene pensado el proceso electoral? Para el segundo semestre. Con aislamiento y con cuarentena iríamos otra vez camino, por emergencia y por causa noble, a una postergación de las elecciones. Y esto significa mayor prórroga. Y significa tener al gobierno, que ha dejado de ser de transición en el momento en el que ha habilitado su candidatura, al gobierno que ha establecido un proyecto político inmediato, tenerlo inconstitucionalmente más de un año, pero fortalecido con recursos y con control de la sociedad, por la ausencia que correctamente señalaba Andrés, de Estado, y controlados a estos movimientos sociales, a las expresiones sociales, a las organizaciones sociales. Y gobernando, y esto no me lo explico como la Asamblea Legislativa no tiene capacidad para esto, gobernando ahora a través de decretos, con decretos que suprimen las libertades constitucionales que otorga la Constitución. El 4200 señala medidas coercitivas legales de cárcel, de 10 años de cárcel, para aquel que esté desinformando a la sociedad o causando zozobra o incertidumbre, lo cual ya es absolutamente amplio. Todo es zozobra, incertidumbre. Y la Asamblea Legislativa no tenía una reacción para velar por estos derechos fundamentalísimos de los bolivianos. Porque estos derechos fundamentales es la petición de información. Pero no hay información, no porque no tengan la capacidad de estructurar un mecanismo de información institucional, no lo necesitan. Tiene que haber reservas sobre lo que se está haciendo, porque está en construcción la oligarquía y el proyecto político. Y es profundamente conservadora, profundamente conservadora. Bien había señalado Marlene, las crisis se explican, entre otras cosas, también por las formas de producción, pero entre otras cosas, las crisis se explican en estados como Bolivia, porque la élite encaramada en la construcción del Estado se articula de maneras muy distintas que la sociedad civil y sus formas de articulación. Y no hay una conexión entre el Estado y la sociedad civil. Es un Estado elitista, absolutamente elitista. Lo que pasó en enero del 2000, o ya con las elecciones del 2005 y en enero del 2006, es que esa élite se vio desplazada por estos sectores de la sociedad civil que se hicieron cargo del Estado. Y en algún momento, y creo que con algunos de ustedes ya hemos señalado, hay que hacer alguna autocrítica, porque era políticamente imposible sostener a los nuevos actores que estaban, gente del movimiento al socialismo, que estaba administrando el Estado por tiempo indefinido. Entonces esa fórmula política no funcionaba. Si esa fórmula política no funcionaba, intelectualmente hay que crear desde el pensamiento alguna modalidad que nos permita protegernos de los regresos y de las restauraciones de las élites conservadoras que ahora están en el país nuevamente. Con todos sus elementos, además, preocupantes. Uno de esos elementos preocupantes es la composición de las Fuerzas Armadas, que tiene un origen social propio de los sectores sociales perimetrales de este país, pero que reprimen nunca a las clases medias, siempre a los sectores sociales populares. Entonces, esto amerita de todos nosotros un ejercicio intelectual y restricto permanente todo el tiempo para poder diseñar un Estado que permita evitar entregar en manos de las élites el Estado con la incertidumbre en el tiempo y de lo que puede pasar. Porque son estados policiales. Entonces, el COVID es un regalo del destino. Increíble que tienen ellos para haber postergado la elección, para fortalecerse económicamente, para ocultar, yo ahí coincido con ustedes, para ocultar las cifras reales. Yo en mi cuarentena veo pasar las ambulancias,
Veo pasar las ambulancias todos los días y no veo el mismo reporte de casos. O la ciudad de La Paz está infartando con demasiada frecuencia. No tenemos las cifras. No tenemos las cifras. Y desde lo discursivo y desde la sobreactuación del discurso oficialista, todo está endosado sobre, en su lógica, sobre los sectores populares. Entonces, quien hable por los sectores populares está tildado de sedicioso, de subversivo, de animal, de salvaje y de masista. Entonces, solo dejo esto ya, termino. Las reflexiones tienen que empezar a ser en voz alta. Tienen que empezar a ser en voz alta. No se puede pasivamente escuchar o ver, coincido con Marlene esto, o ver cómo nuestros conciudadanos en cualquier lugar del mundo, además lo estoy viviendo en carne propia, no pueden retornar al país. Ese es un concepto de formación humanista que puede tener cualquier persona, que debe tener cualquier persona. Y no lo tienen. Si no hay ruido, si no sienten que esto es un problema, no reaccionan. No reaccionan. No creo que debamos entrar nosotros a la batalla del adjetivo, porque el mundo sabe que anda un golpe de Estado. Hay que entrar a la batalla de las peticiones y las interpelaciones fundamentadas. Interpelar es pedir que regresen los bolivianos que están afuera. Interpelar es decir que tenemos aviones y el país tiene recursos como para que recojan a los bolivianos que están afuera. Que pongan los hoteles a disposición de todos los ciudadanos que están en la frontera. No campamentos, no campamentos, hoteles, como lo hacen los otros países. La Argentina está repatriando 15.000 argentinos y los hoteles a disposición de ellos. Y las clínicas y hospitales privados a disposición de la ciudadanía. Tenemos que interpelar y tenemos que hacerlo en voz alta. Gracias. A ti, Jorge, tremendamente enriquecedores tus comentarios, como la de todos los compañeros que te han antecedido. Y sin lugar a duda que ese punto de por qué ocurre la restauración conservadora, no solamente en Bolivia, sino en tantos otros países que han tenido procesos progresistas o de llano abiertamente de izquierda, es un tema de debate, ¿no? Que lo podríamos proponer para un segundo momento. Agradecemos de nuevo a los compañeros y compañeras que nos siguen, que nos miran en directo en las redes sociales. Y vamos a empezar a terminar este encuentro con las palabras de Omar, de Marco y de Fernanda. Vamos a cerrar por hoy y los invitaremos para un futuro próximo, ¿sí? Vamos, Omar, contigo. ¿Me escuchan? Escuchamos, sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes en Italia, en Bolivia, buenos días. Yo les hablo de Bérgamo. Soy boliviano, tantos años que vivo por este lugar. Hoy pude no faltar a este encuentro después de algunas semanas de estar también lastimosamente con fiebre, pero consideré adecuado poder participar en esta charla. Yo parto però contestualizando este ambiente del coronavirus. ¿Cuándo parte? ¿Cuándo Bérgamo en cuanto tal se convierte en el epicentro del mundo de esta infección viral llamada COVID-19, el coronavirus? Como muchas de las personas que han intervenido en esta jornada justamente lamentan el hecho de la actuación del gobierno boliviano en retardo. Quiero simplemente comentarle, y luego entraremos a la gestión del gobierno boliviano, que no solo Bolivia, sino gran parte del mundo, digo, sino todos, ahora estos países que se ven afectados por el coronavirus, tuvieron el tiempo, cuanto menos, para poder prepararse.
teniendo en cuenta que en Italia no se sabía, y esto es importante que se diga, esta es una situación excepcional, ningún país del mundo estaba preparado, ni aquello así llamado primer mundo. En Bérgamo les comento que el Hospital Central tiene un reparto de epidemiología de los más modernos que hay en Europa y en el mundo. De igual manera fue rebasado. Es decir, no había una política de la sanidad preparada para una desgracia como la cual estamos viviendo hoy como hoy. Ahora, ¿qué sucede? Es cierto que este modo de estar en casa obligatorio, esta famosa cuarentena, debe llevarnos también a reflexionar con el tiempo que tenemos, que a diferencia no la teníamos. ¿Y esto por qué? Considero que hay que hacerse 1000 preguntas, fundamentalmente desde el punto de vista geopolítico. ¿Qué cosa está comportando esta situación del coronavirus? En mucha parte del mundo la economía y en gran parte de aquellos países y en general el mundo entero ha entrado en una desaceleración, pero inmediata. Estamos viendo momentos graves del punto de vista social. Los medios de información están agrediendo prácticamente, están creando la comunicación del terror a través de estas nuevas tecnologías, que son las redes sociales, las plataformas informáticas, dejando de lado la comunicación convencional. Y ahora es importante decir, si me permite, hago hincapié a lo que decía Jorge, que efectivamente la información que nos están dando, no solo en Bolivia, también en Italia y en el mundo, yo hablo de Italia, luego hablaremos de Bolivia, que es muy similar, no son reales, no son reales. Les doy simplemente 2 datos. Si como Bérgamo se convirtió en el epicentro o ya fue superada por Estados Unidos, actualmente hay muchas personas que están falleciendo en sus hogares y que no están siendo contabilizadas. Y que muchas personas no hemos tenido la oportunidad y honestamente no hemos tenido muchos el valor de poder ir a un centro de salud para podernos hacer el análisis necesario, y porque cada persona que salía de casa no se sabía si iba a retornar, y esto es lamentable y esto es mucha pena, el drama que se ha creado. Entonces, si son 4.000, 5.000 personas, según algunos datos de una persona especialista que sigue en este tipo de situaciones de virus, cuanto menos tendríamos que multiplicar por 4 o 5. Es decir, una situación de tipo en un país así llamado del primer mundo, ¿a qué punto nos puede llevar de la reflexión? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Qué es lo que ya está sucediendo en Ecuador? ¿Qué es lo que ya está sucediendo en Ecuador? ¿Qué es lo que podría suceder en nuestro país? Ahora voy a Bolivia. Justamente yo veía a través de las redes sociales la intervención de la presidenta Áñez al inicio, cuando salió esta información, y que decía, no, nosotros estamos preparados, día siguiente comenzamos a actuar, días sucesivos estamos actuando. Es decir, no tuvieron y no tienen una comunicación eficaz. Así como no lo tiene una comunicación eficaz el gobierno italiano. Porque quiero decirles que el Bérgamo, la alcaldía está gestionada por las izquierdas. La región Lombardía son por las derechas, entonces hay una contraposición de roles. Hay una grande contraposición de roles. Al inicio era actuemos todos en Italia. ¿Okay? Visto que ahora el pico dicen que está bajando, ahora están entrando en el terreno político. Que el por qué, por ejemplo, la zona que tenía que haber sido llamada la zona roja y bloqueada por el ejército, cuando el ejército estaba ya listo para cerrar y bloquear completamente, no lo hicieron. Están entrando en el plano meramente político. En Bolivia veo que de la misma manera lo están haciendo. Y esto no está bien, porque desde el punto de vista de la salud tenemos que ser más solidarios, y el gobierno mismo y nosotros quienes participan en estas plataformas de conversación, tenemos que ser también un poco más solidarios. Es decir, este coronavirus, esta cuarentena, tiene que llevarnos a hacer nuestras reflexiones de cómo vivimos, de nuestro vecino, de dar una mano al que vive arriba, al que vive abajo, o abrir la ventana, o en Bolivia, que hay mucho espacio, hablar con el vecino, tener más relación peer-to-peer, de uno a uno con las personas. Esto es lo que hace falta. Y en este caso, y concluyo, y gracias por la oportunidad que me dan,
es que el mensaje que puedo darles es de que sea en Bolivia, en Italia y en cualquier parte del mundo, en este momento necesitamos de solidaridad, porque existe una grandísima carencia de humanidad. Muchas gracias. A ti, Omar, muchas gracias. Seguimos con Marco. Nos ha pedido también la palabra. Con él damos término a este conversatorio, compañeros y compañeros. Con él y con la compañera Fernanda. Sí, Marco, ¿nos escuchas por allí? A ver. No lo puedo activar, desgraciadamente. Marco, si es que puedes activar tu micrófono porque yo no lo puedo hacer. ¿Ahora me escuchas? Perfecto, sí. Cuéntanos, Marco. Bueno, decía de que ante la crisis o la falta de políticas de Estado para enfrentar, reducir o de alguna manera tomar una acción concreta con la pandemia, me parece que hay que generar políticas de Estado de tipo comunitario a objeto de que cosas básicas y elementales para combatir el COVID-19 se traduzcan en algunas acciones bien puntuales de la sociedad boliviana. En el área rural, en el área urbana o ciudades intermedias, deberíamos de aplicar algunas políticas propias a objeto de combatir esta pandemia. Me explico, un ejemplo bien sencillito que ocurrió ayer en Cochabamba fue cuando se detectó el tema en Sarcobamba, en el distrito 3. Resulta que el municipio colindante inmediatamente activó algunos protocolos de prevención y de seguridad a OTBs o juntas vecinales vecinas. Instalaron cámaras de desinfección, que me parece que es lo más pertinente y lo más adecuado para evitar la propagación o los contagios nuevos en Bolivia. Perdimos el audio de Marco. Creo que Marco se ha bloqueado, compañero. No sé si lo podremos recuperar. Pero Marco, que sepas que no te estamos escuchando. Tienes el video bloqueado, bueno. Sí, se ha desconectado al parecer. Bueno, compañera Fernanda, te escuchamos a ti para poder cerrar ya con esta actividad. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Les quiero agradecer. Quiero que sepan que Babel Latino es una plataforma que desde hace 10 años aquí en Italia y también en España desde hace poco trabaja para conectar a los migrantes sudamericanos que están aquí en Europa, y en esta situación de emergencia nos hemos sentido obligados a responder y a prestar esta plataforma para conectar a profesionales y a activistas, a todas las personas que puedan de una u otra manera prestar su granito de arena a resolver esta situación que estamos atravesando todos, tanto aquí en Italia como allí en América Latina. Les quiero agradecer por haber participado. Quiero que sientan que esta plataforma es de todas y de todos nosotros. Lo que estamos haciendo es un trabajo de información, ya que en muchos de nuestros países, como ustedes bien lo han dicho, la información, si no está censurada, está manejada por poderes económicos e intereses económicos. Por lo tanto, mientras más consigamos nosotros conectarnos y crear una información correcta y un flujo también de propuestas, de estrategias que se puedan presentar a nivel comunitario, a nivel logístico, a nivel político incluso, lo podemos hacer siempre que se haga con responsabilidad y con criterio. Esta plataforma está a la disposición de todas las personas que han participado y de todas las personas también que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook. Les quiero invitar a las personas que han realizado sus intervenciones el día de hoy. Si nos las quieren enviar por escrito, estamos activando un contenedor de noticias, un contenedor que será abierto al público a través de nuestra página web.
babellatino.com, ¿sí? Para que nos envíen al correo info.babellatino@gmail.com las intervenciones por escrito. Nosotros intentaremos resumir y poner en este contenedor todo lo que hoy se ha dicho, además de que el video queda grabado y queda a disposición de todos también en nuestra página de Facebook. Con esto quiero cerrar, como se empezó casi diciendo, el pueblo para el pueblo. En este caso, este canal intenta eso, conectar los pueblos de Europa, de América Latina y conseguir humanizarnos más en lugar de estar siempre cerrados en el individualismo, conseguir conectarnos a pesar de que nos toque estar distantes por las cuarentenas y proponer soluciones. Estamos a la espera de que ustedes nos escriban, de que activen, tal vez si tienen redes locales, si tienen problemas, que nos escriban y que este tipo de conexión se pueda ampliar también para propuestas más concretas de todo tipo. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a Gaby, a Paulo, que nos ha conectado en esta ocasión, y a toda la plataforma de Babel Latino, que detrás hay muchos profesionales y personas voluntarias que están trabajando para que todo esto sea posible. Muchísimas gracias a todas y todos. Genial, compa, y me piden que les recordemos que el lunes tenemos otra invitación, se las haremos llegar a todos ustedes. Me parece que en ese caso es sobre el tema médico. Continuaremos también por la línea sociopolítica al cual responde el que hoy hemos efectuado, pero el lunes entonces nos veremos, los detalles se los haremos llegar por las redes, y muchas gracias siempre a todas y todas. Babel Latino. Gracias. Estemos muy bien. Adiós. Adiós. Chao, gracias. Buen fin de semana. Saludos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias por la participación. Babel Latino es como la naturaleza misma, comunica como parte de la vida. No reconoce el tiempo del reloj occidental, sino el del universo infinito. Eso somos, un pequeño puñado de hombres y mujeres, donde no cuenta la edad, ni la nacionalidad, ni la lengua, ni el territorio donde nacimos o vivimos. Somos un pequeño universo que con nuestra voz evocamos libertad, amor, lucha por las causas justas, que a través de la red comunicamos para vivir, porque es como respirar.